Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra virtual cátedra abierta que tendremos para el día de hoy, con el tema resolución de casos clínicos desde la odontología hospitalaria. Bienvenida la doctora Gloria Álvarez, quien nos traerá este tema tan interesante el día de hoy. La doctora Gloria Álvarez Gómez es odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estomatología y cirugía oral, Universidad de Antioquia, profesora titular Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia, y coordinadora Unidad de Odontología Hospitalaria, Universidad de Antioquia, Hospital Alma Mater de Antioquia. Muchas gracias, Gloria. Bienvenida. Le recordamos a todos los asistentes para que, por favor, silencien sus micrófonos, puedan apagar sus cámaras, y les recordamos que en el chat pueden escribir las preguntas que deseen para que la doctora Gloria, al finalizar su presentación, les pueda dar su respuesta. A las 7:45 aproximadamente le estaremos compartiendo una encuesta para que por favor nos dé su respuesta, y les recordamos que los estamos esperando para nuestra próxima cátedra abierta, que está agendada para el 25 de abril a cargo del doctor Diego Alonso Gil, con el tema seguridad en la práctica odontológica. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gloria, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y compartirnos sus conocimientos. El auditorio es completamente tuyo. Muchísimas gracias y que disfruten esta presentación de la doctora Gloria. Gracias a ti, Orlando, por la invitación y por darme este espacio para presentar algo de la experiencia que tenemos en la Unidad de Odontología Hospitalaria de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, el Hospital Alma Mater de Antioquia. Gracias también a todos por estar, por madrugar. Vamos a hablar un poquito hoy del rol que tiene el odontólogo dentro de un hospital. Esto es un abrebocas porque no vamos a tratar hoy específicamente los casos desde el punto de vista biológico, sino que queremos es hacer un abrebocas precisamente para que todos sepan lo que hace un odontólogo en el hospital. Esta es nuestra unidad de odontología hospitalaria, gracias a la Fundación Universidad de Antioquia, quien financió la construcción de esta unidad, y al equipo de la universidad y del hospital gestor de este proyecto. Estamos ubicados en el bloque 1, en el segundo piso, y este es nuestro equipo. Ustedes notarán que es un matriarcado. Está también nuestro odontólogo Santiago, que viene a equilibrar todas estas chicas que trabajamos allí en el hospital. En este momento somos un equipo de profesionales odontólogos generales, especialistas en estomatología, en patología, en cirugía oral y maxilofacial, y tenemos también a nuestra auxiliar Sandra Sánchez. Gracias a ellas es que vamos a mostrar, y a ellos es que vamos a mostrar esto que estamos trabajando hoy, y para que puedan profundizar mucho más desde el punto de vista biológico en cada uno de los casos complejos que a veces se pueden atender allí, pues los invito al curso práctico de observación de odontología hospitalaria, que empieza el próximo 21 de abril. Y lo empiezo con esta definición de salud oral de la Federación Dental Internacional, y la voy a leer textualmente. La salud oral es el estado de la boca, dientes y estructuras orofaciales que permite a los individuos realizar funciones esenciales: comer, respirar, hablar. Y me encanta esta parte porque la salud oral abarca, y esto en un hospital sí que lo vemos, abarca dimensiones psicosociales: la autoconfianza, el bienestar, la habilidad para socializar, la capacidad de trabajar sin dolor, sin malestar ni vergüenza. Y varía durante el curso de la vida, desde la vida temprana hasta la vejez, y lo que más nos compete hoy, aunque todo se integra con la salud general y apoya a los individuos para su participación en la sociedad y también para lograr su potencial. La OMS del 2022 incluyó la salud oral o las enfermedades orales como la caries dental, la periodontitis y la pérdida dentaria. Sacamos un poco el cáncer oral dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y es súper importante porque es una de las condiciones más prevalentes, es una de las 10 condiciones más prevalentes y afecta a más de 3.5 billones de personas en el mundo.
lastimosamente más en los estratos bajos, y esto nos deja a nosotros, nos pone a pensar mucho, y algo que estamos viendo nosotros en el hospital es qué papel estamos cumpliendo los odontólogos en la preservación y mantenimiento de la salud oral, o nos enfocamos solamente en tratar y nosotros no estamos educando de pronto a las personas en la importancia que tiene la salud oral para el individuo en todo su contexto, sino también dentro de la salud general. Y miren aquí en esta parte de abajo, eh, la salud oral ayuda a que la persona pueda realizar con éxito sus funciones diarias. Y en 2024, en la reunión también en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, sobre cobertura universal, que es algo que podemos discutir y que en algún momento, en algún seminario lo discutimos, pues en la declaración de Van Gogh definitivamente es muy claro que no hay salud sin salud bucodental. Nosotros tradicionalmente hemos como apartado la boca del cuerpo, pero pues somos un ser integral y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Los invito a todos a que consulten este artículo y le doy gracias al doctor Javier Botero. Es un artículo recién salido del horno, es una Umbrella Review, donde están mirando realmente la fortaleza la asociación pues entre la relación bidireccional que hay entre periodontitis y enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto no lo vamos a ahondar hoy, pero definitivamente nosotros no podemos establecer una relación causal entre periodontitis y enfermedades de base o al revés, pero sí podemos establecer que existe una asociación y que cuando nosotros tenemos una boca inflamada, seguramente el cuerpo también está inflamado. Y si tenemos algunas enfermedades de base, pues todos estos factores o todas estas citoquinas que se descargan por el proceso inflamatorio de la enfermedad periodontal, pues pueden viajar a través del torrente sanguíneo y nos pudieran complicar de pronto algunas de las enfermedades de base. Los invito a leer este artículo que realmente es espectacular. Es un gran aporte la doctora Carolina Rodríguez y el doctor Javier Botero de la Universidad de Antioquia con el doctor Adolfo Contreras y la doctora Sandra Maya de la Universidad del Valle. Entonces, ¿qué es la odontología hospitalaria? Y voy a quitar esto de acá. Perdón un minuto, dejé de compartir, ¿cierto? Denme un segundo. Que por quitar esto de acá. Perdón un minuto que aquí me salí de aquí. Ahora sí. Entonces, ¿qué es la odontología hospitalaria? Es el conjunto de acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y también paliativas en salud bucal realizadas en un ambiente hospitalario. No es un consultorio dentro de un hospital, para que lo tengamos claro. Esta atención se hace a individuos que tienen una enfermedad de base y yo cambio un poquito acá porque casi siempre decimos enfermedades sistémicas y las enfermedades de la boca también son enfermedades sistémicas. Entonces, de pronto tenemos que dejar de abordar que la enfermedad sistémica es la de la boca hacia abajo o en otras partes, sino que las enfermedades bucales también pueden ser enfermedades sistémicas. Y están inmersas, esta práctica de la odontología hospitalaria está inmersa en el contexto de trabajo interdisciplinario e interprofesional. Y me encanta también esto porque cuando nosotros hablamos de trabajo interprofesional, es todo un aprendizaje y un reto estar en un hospital porque nosotros tenemos que aprender a trabajar y aprender con el otro, ¿cierto? Desde el otro y sobre el otro. ¿Y ese otro quién es? Ese otro es todo el personal de salud que trabaja en el hospital, ¿cierto? Desde una gestora administrativa, una enfermera, un auxiliar de enfermería y el médico. Nosotros no podemos trabajar solos, no podemos trabajar dentro de lo que yo crea que debo hacer simplemente, sino que tenemos que aprender sobre el trabajo del otro para que podamos no interrumpir, no interferir, sino precisamente complementar el trabajo que se está haciendo sobre este paciente que tiene una enfermedad de base y trabajar dentro del contexto también de la seguridad del paciente. Entonces, y ya dejo de pasar esto,
La odontología hospitalaria tiene una historia muy grande. En Antioquia somos pioneros, pero en el mundo entero, en Japón, en Brasil, tienen un bagaje muy importante en la odontología hospitalaria y en Bogotá, en Colombia, hay odontología hospitalaria desde hace más de 30 años. Tal vez no con el contexto que se conoce hoy en día y se está transformando, pero es un bagaje muy importante porque es innegable la importancia que un odontólogo tiene dentro de un hospital. Entonces, en Colombia todavía necesitamos garantizar procesos en la que odontología sea un servicio incorporado a los modelos de atención integral del paciente hospitalizado que tiene enfermedades crónicas complejas, porque es fundamental para mejorar el pronóstico de las enfermedades y para que el paciente pueda ejercer sus funciones diarias y tenga una calidad de vida. Y también todo esto dentro de un punto que aún no había mencionado, con una atención humanizada, que es fundamental porque esta persona que está allí hospitalizada, pues tiene un contexto socioeconómico, sociocultural, mental, ¿cierto? Tiene un contexto de salud que es complejo y nosotros necesitamos y procuramos que su estancia eh, dentro del hospital sea lo más agradable, si se puede decir agradable, posible. Entonces está este paciente y para todos, pues sabemos que la odontología crea temor en los pacientes, entonces necesitamos nosotros siempre hacer la atención humanizada. Y hablamos de la periodontitis y de la caries, pero diversas publicaciones, y entre ellas esta que está presentando aquí el grupo de Brasil, del doctor Alan Roger, Roger y el doctor Kowalski, pues nos muestran que sí, claro, la caries y la enfermedad periodontal pues tienen unos procesos inflamatorios importantes que pueden complejizar la estancia del paciente en el hospital, pero que existen otras afecciones y entre ellas la serostomía, que es la sensación de boca seca, que puede agravar mucho más la morbilidad oral que tiene el paciente, que se presenta además las lesiones en los labios, cambios en el sabor, porque una boca seca es una boca enferma. Definitivamente nosotros necesitamos mejorar este tipo de condiciones o alteraciones que se pueden presentar en los pacientes. Miren aquí, la boca seca se asocia con disminución en la calidad de vida de los pacientes y hay muchos estudios que nos muestran eso. Produce disgeusia, como lo vimos allí, puede producir dismacesia, disfagia, disfonía, más otro montón de alteraciones que deterioran la calidad de vida. Entonces, para ahora sí entrar en materia, la invitación de esta conferencia es que volvamos a lo básico. Volvamos a lo básico para poder prestar una atención integral al paciente. Y yo creo, y de todos modos esto se puede corregir o se puede, mm, no sé, cómo aumentar. Yo creo que nosotros como odontólogos tenemos 5 frentes de acción cuando estamos en un hospital. Primero, el cuidado oral del paciente que está hospitalizado y eso incluye la atención en las unidades de cuidados intensivos. Segundo, nosotros podemos diagnosticar coexistencias que pudieran cambiar el curso de la enfermedad del paciente. Atendemos complicaciones de atenciones ambulatorias odontológicas, porque algo muy importante es que es muy diferente atender a un paciente que tiene una enfermedad de base en un ambiente ambulatorio controlado cuando tiene una enfermedad de base que apenas se está diagnosticando o se va a controlar y está en curso en un ambiente hospitalario. Podemos ver manifestaciones bucales de las enfermedades de base del paciente y también podemos tratar los efectos adversos de los medicamentos. Entonces empecemos y lo que voy a hacer es darles ejemplos muy concretos sobre lo que nosotros podemos hacer. Hablando del cuidado oral en el paciente hospitalizado y lo que voy a hablar aquí aplica para todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente, cuando un médico nos interconsulta porque necesita una valoración odontológica, porque encontró algo en un paciente o porque el paciente va a iniciar algún tipo de tratamiento oncológico o cualquiera, pues necesitamos conocer la historia médica. Yo siempre le digo a nuestros estudiantes, y necesitamos estudiar. Nosotros no somos médicos, ¿cierto? Y casi siempre nos interconsultan especialidades, ¿cierto? Hematoncología, oncología, cardiovascular, que tienen muy claros los conocimientos en su área, pero nosotros necesitamos empezar a conocer de todo.
Entonces, en la historia médica nosotros nos vamos a encontrar siglas, nos vamos a encontrar medicamentos, nos vamos a encontrar enfermedades, exámenes que no son del uso rutinario nuestro en la consulta odontológica, pero que tenemos que conocer para poder saber si alguna de estas enfermedades, medicamentos pueden tener manifestaciones en la boca, pueden complicar lo que se pueda presentar en la boca o pueden complicar la atención odontológica en caso de procedimientos invasivos. Después de esto, entonces vamos a ver en nuestro paciente y hacer una revisión inicialmente en cama. Muy seguramente a veces necesitamos la revisión en cama, pero después necesitamos que el paciente sea llevado a la unidad para poder hacer un diagnóstico un poquito más certero, porque a veces el examen en la cama no siempre se facilita, no tenemos todos los equipos disponibles que tenemos en una unidad, pero tenemos que dentro de todas las medidas de bioseguridad, pues hacer esta atención y diagnosticar la presencia de enfermedad oral. Después de esto, tenemos que determinar el impacto que esa enfermedad oral puede tener durante el transcurso de la enfermedad del paciente o dentro de su tratamiento e interactuar con el médico tratante para poder definir, de acuerdo a las atenciones que tengamos que hacer, cuál es el momento más adecuado de intervención en este paciente. Dentro de todo esto, nosotros también comenzamos a hacer educación en salud oral. A veces no hay suficiente tiempo y espero que en las próximas charlas todas mis compañeras puedan ir presentando avances de investigaciones que estamos empezando, desde lo básico como la morbilidad oral que encontramos en estos pacientes y su relación con enfermedades de base. Entonces, ya por ejemplo, la Facultad de Odontología, también con estudiantes de semestres más tempranos, va a empezar un trabajo comunitario para hacer educación individual y también educación grupal en el hospital para que las personas conozcan la importancia de tener una boca sana, la importancia del cuidado oral y cómo hacerlo. Después de esto, entonces al paciente hay que explicarle muy bien las razones de la intervención, porque es muy normal que una paciente esté hospitalizado y vaya a empezar su tratamiento por alguna enfermedad y cuando llegue a odontología, la persona diga, lo que más me importa es mi enfermedad y que me la traten y que me curen. Y a veces no se entiende la importancia, entonces necesitamos explicarle muy bien al paciente y a sus acompañantes las razones de la intervención y también definir las preferencias, porque el tratamiento ideal en un paciente no es solamente lo que, entre comillas, sea lo más tecnológico hoy en día, sino que es lo que dentro de su contexto global sea lo mejor para él. ¿Ok? Nos preparamos para prevenir posibles complicaciones que puedan existir en la atención odontológica de este paciente y vuelvo y repito siempre una atención humanizada que es de lo más importante. Entonces, veamos un primer caso clínico, que es un paciente de 56 años de edad masculino procedente de Venezuela, de ocupación albañil y de estado civil unión libre. Nos interconsulta de hematoncología porque tiene mal estado bucal. En los antecedentes, el paciente presenta una leucemia mielomonocítica crónica Filadelfia negativo, una mielofibrosis primaria con una en fase prefibrótica y está tratado en este momento con azacitidina y es candidato a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Además, tenía un síndrome febril en estudio y estaba siendo intervenido con antibiótico meropenem. Entonces, en la literatura tenemos muchos protocolos o consensos que nos hablan del manejo odontológico del paciente que va a ser sometido a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, empezando desde los cuidados orales básicos, y así lo hacemos. Este es un QR, nosotros diseñamos un QR para los acompañantes, hoy en día todo el mundo tiene celular, pero también está el volante impreso donde hay unas instrucciones básicas de higiene y cuidado de la boca y de las prótesis, pero nosotros también le explicamos al paciente cómo debe hacerlo y siempre lo primero que pensamos es en la educación y en una fase higiénica. Para mí particularmente es muy complejo o me parece que no debemos hacer intervenciones en una boca que no ha tenido primero una fase higiénica, ¿cierto? Un control de placa, un detartraje, aunque obviamente a veces hay que hacer procedimientos de urgencia y prioritarios. Les indicamos a los pacientes que utilicen un cepillo suave. El portaseda yo sé que no es lo mejor, pero nosotros tenemos pacientes muy adultos de estratos
socioeconómicos bajos que nunca en su vida han utilizado la seda dental y que es muy difícil que en este momento aprendan a utilizarla. Entonces buscamos otros mecanismos para que la puedan utilizar. Estos pacientes que van a ser sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, cambiamos su crema dental a una crema dental que no tenga lauril sulfato de sodio para que no sea tan abrasiva en esa mucosa. Eliminamos los enjuagues bucales que tengan alcohol y también, en lo posible, cuando se necesite y se puede hacer, pues comenzamos a utilizar también barniz de flúor. Este paciente tenía unos laboratorios que ustedes ven ahí, básicos, presento algunos, en donde hay leucocitosis, neutrofilia y había anemia y trombocitosis. Y encontramos, muestro solamente las radiografías, que en su estado oral, hablando de la parte dental, pues había unos restos radiculares, algunas caries radiculares y necesitaba ser sometido a exodoncia, ¿cierto? Pero con estos anemia que teníamos, pues necesitábamos hablar precisamente con el médico para poder realizar eso y se definió que había que transfundir al paciente. Un paciente que tenga una hemoglobina por debajo de 7 es una transfusión obligatoria, ¿cierto? Utilizamos el ácido tranexámico previo a las exodoncias para disminuir el riesgo de sangrado y clínicamente, aquí está después de las exodoncias de su detartraje, obviamente, aún así con una hemoglobina de 8,51, a nosotros nos han enseñado siempre que con una hemoglobina menos de 10 no vamos a hacer un tratamiento invasivo y claro, eso es así en un ambiente ambulatorio. En un ambiente hospitalario podemos tomar ciertos riesgos siempre y cuando estemos súper conectados con los médicos tratantes y es algo que nosotras también hemos ido aprendiendo con el tiempo, porque obviamente ha habido errores y gracias a Dios no han sido fatales ni graves, pero son errores de los que se aprende y lo primero que tenemos que aprender es que tenemos que tener una conversación con el área médica súper así, muy exhaustiva. Entonces, este paciente, por ejemplo, hizo un coágulo hipertrófico, como ustedes ven en la diapositiva del lado derecho mío, eh, que es muy normal que estos pacientes lo puedan hacer. Tenemos de todos modos algunos protocolos donde no hacemos extracciones si los leucocitos están por debajo de 2000 o el conteo de neutrófilos está bajo. De hecho, alguno de los inconvenientes que alguna vez tuvimos es porque se nos pasó por alto eso y el paciente después de la exodoncia hizo una infección importante y se tiene que utilizar antibióticos muy potentes. Entonces, por eso es tan importante la comunicación con el médico y basarnos en la literatura científica existente para saber cuáles son los protocolos que existen para poder trabajar con estos pacientes. Porque estos pacientes que son sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos pueden hacer lesiones como la enfermedad injerto contra huésped, la AISH, ¿cierto? Este paciente que les estoy mostrando ahí, y a veces esta enfermedad de injerto contra huésped, sus primeras manifestaciones son en boca. Obviamente, este paciente que les estoy mostrando ahí está agravado por la condición periodontal que tiene e hizo una enfermedad de injerto contra huésped con manifestaciones bucales y con manifestaciones cutáneas que deben ser intervenidas y que deben ser tratadas para mejorar el pronóstico de, de su enfermedad. Entonces, en esta primera parte en que interviene el odontólogo, pues vemos que la presencia de focos sépticos en la boca pueden comprometer el curso y el pronóstico de la enfermedad de base del paciente, pueden aumentar la estancia hospitalaria, los costos en el sistema de salud y los costos también para la vida del paciente. En el segundo aspecto en el que nosotros podemos intervenir es que nosotros podemos, dentro del hospital, cuando somos interconsultados por algo, también podemos ver de pronto coexistencias, perdón, agüita. Y diagnosticar enfermedades bucales que pueden tener que ver o no con la enfermedad de base del paciente. Y esta es una paciente de 72 años de género femenino, procedente de Quibdó, es docente jubilada, casada, de raza negra, y nos entró consulta medicina interna porque tiene un dolor dental. La paciente tiene unos antecedentes médicos y ustedes ven allí también los medicamentos de un delirio hiperactivo, de hipotiroidismo, hipertensión arterial, dislipidemia y una diabetes insulino requiriente. Y está hospitalizada porque tiene un diagnóstico de un síndrome de Sjögren con compromiso extraglandular, porque tiene una neumopatía intersticial, o sea, tiene una enfermedad pulmonar intersticial, una polineuropatía sensitivo motor axonal y obviamente ataxia. Además, gastritis
Y en la historia relatan que era fumadora de 20 cigarrillos al día desde hace 10 años. El síndrome de Sjögren tiene manifestaciones extraglandulares que pueden ser viscerales y no viscerales, y en este cuadro, en este pequeño cuadrito, ustedes lo pueden ver. Muchas de estas manifestaciones pues son precisamente las que tenía la paciente, y a veces el síndrome de Sjögren no se manifiesta siempre con la boca seca, como nosotros siempre lo hemos visto. Esta paciente tenía una leucocitosis, tenía una neutrofilia, la hemoglobina glicada aumentada, y tenía una anemia. Tenía una escala de Bartel, que es una escala que nos ayuda a medir la capacidad funcional para, entre comillas, valerse por sí mismo el paciente, de 90 puntos. Y esta escala lo que hace es medir 10 puntos importantes de las funciones diarias de la vida que hacemos. Y en una escala de 90 significa que tenía una dependencia leve. Y en el examen clínico, obviamente tenía afecciones periodontales, tenía caries, y una apertura bucal muy limitada, pero alcanzamos a notar una lesión. Si ustedes ven ahí, es un poco complejo, una lesión, porque la apertura no era importante. Y después de retirar cálculos y todo, se ve mucho mejor esta lesión ulcerativa, que con un fondo granulomatoso, sucio, que aunque aparentemente está bien definida, estaba muy irregular en sus bordes, dolorosa, y la paciente pensaba que era el dolor dentario. Esa fue la razón por la cual nos interconsultaron, y no alcanzamos a ver aquí, pero al indagar muy bien en la historia de la paciente, pues la paciente sí había fumado 20 cigarrillos al día, pero la paciente había sido fumadora invertida, o sea, era combinada, hacía tabaquismo invertido y tabaquismo convencional, y al biopsiar esta lesión, obviamente, es un carcinoma escamocelular. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico bucal comienza por el carcinoma escamocelular, porque esta paciente tenía además un paladar de fumador invertido, que todos sabemos que es un trastorno oral potencialmente maligno. Entonces, esto nos indica que es muy importante para nosotros, en cualquier lugar del mundo, conocer la procedencia del paciente, dónde vive, con quién vive, cuáles son sus hábitos, e indagarlos, ¿cierto? Particularmente en el cigarrillo, nosotros tenemos unas áreas endémicas, y es muy importante para poder reconocer este tipo de entidades. Ahí están los otros diagnósticos. Eh, Se hizo obviamente dentro del protocolo cuando un paciente es diagnosticado con cáncer oral, pues tomografías, y esta tomografía la traje simplemente para mostrarles pues que había una pequeña erosión ya, y que encontramos en la parte de abajo. Si ustedes ven en el corte mandibular, em, no sé si se ve que señalo, que existe una mayor condensación ósea en unas áreas alveolares que corresponden a una displasia cemento-ósea focal, que no va a interferir en nada para el pronóstico y la enfermedad del paciente y su estancia hospitalaria, pero que, por ejemplo, esto es muy característico encontrarlo en personas de raza negra, y que tenemos que tener ciertas precauciones cuando vamos a realizar biopsias, porque este tipo de biopsias no exodoncias, porque este tipo de afecciones que son menos vascularizadas pudieran de pronto infectarse. Y esto los traigo es por un estudio que hicimos hace muchísimo tiempo, porque Colombia tenemos unas zonas endémicas de personas que fuman invertido en los departamentos de Antioquia, de Sucre, de Córdoba y de Chocó. Y necesitamos saber nosotros de dónde viene la persona, para poder también saber, vea, en estas áreas es muy frecuente este hábito, esta alimentación o algo, y poder detectar tempranamente. Entonces, en esta paciente, el diagnóstico por el cual está hospitalizada cambió de prioridad, porque entonces se prioriza el carcinoma que está presente, pero representa también algo muy complejo, porque tiene una enfermedad de base que necesita medicamentos inmunosupresores que pueden complicar su pronóstico del carcinoma oral. Entonces requiere junta médica, requiere conversar muy bien en el equipo interdisciplinario, porque como dice allí la diapositiva, las lesiones orales a menudo coexisten y pueden magnificar el problema sistémico que aqueja al paciente y tiene un impacto en la calidad de vida. Vamos a la tercera parte,
de cómo un odontólogo puede participar en el ambiente hospitalario y es en la resolución de complicaciones de la atención odontológica ambulatoria de los pacientes complejos. Y esto es súper importante porque uno como personal de salud tiene que saber en el área ambulatoria cuándo puedo intervenir a un paciente sin riesgo y garantizando su seguridad en el ámbito ambulatorio o cuándo debo remitir a un ambiente hospitalario. Y este es un paciente masculino de 26 años, también procedente de Carmen de Atrato Chocó, agricultor, casado, indígena, y nos interconsultaron porque tuvo un sangrado profuso durante una exodoncia. Y aquí nosotros también siempre a veces tendemos a juzgar, pero es importante tener en cuenta que primero uno no juzga el actuar de un personal de salud cuando no estaba en las circunstancias en que esa persona estuvo. Pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es primero hacer una anamnesis súper importante en estos pacientes para conocer las enfermedades que lo aquejan, y en el caso en que no conozcamos la enfermedad, que es muy frecuente, la enfermedad siguiente, yo la verdad no la conocía y nos tocó ponernos a estudiar. Entonces, es también en el ámbito ambulatorio, no solamente en el hospitalario, si el paciente nos dice una enfermedad que no conocemos, tenemos que, yo les digo a todo el mundo, a todos los estudiantes, ustedes tienen lo que yo no tuve cuando estudié y es que tienen Google a la mano, ¿cierto? Y con Google podemos rápidamente saber una enfermedad que es y después nos corresponde ir a estudiar la literatura científica de esa enfermedad para poder hacer un muy buen abordaje en el paciente. Pero Google rápidamente nos saca de dudas. Cuando yo estudié el pregrado, ya saben entonces la edad, no había Google, era un poquito más complejo. Entonces, puede ser que el paciente le haya explicado la enfermedad al odontólogo y al odontólogo no se interesó, pero puede ser también muy frecuentemente que estos pacientes por la urgencia de un dolor no cuentan su enfermedad para poder ser atendidos. No sabemos qué pasó. Este paciente tiene un antecedente médico, una trombastenia de Glanzmann, interrogado de la alergia al ibuprofeno, porque puede ser que el médico le haya dicho, usted no puede tomar AINES como el ibuprofeno, y había sido sometido a múltiples transfusiones. Llega, bueno, la trombastenia de Glanzmann, también ustedes pueden consultar los artículos, es un defecto genético autosómico recesivo que se disminuye o se suprime a veces, dependiendo de la severidad de la trombastenia, la agregación plaquetaria por un defecto en esta proteína que vemos allí, que es la 2 beta 3. En el examen físico, entonces, este paciente, ustedes lo ven ahí, estuvo primero en UCI, ya después de que pudieron controlar todo esto, salió a su habitación y fue cuando nos interconsultaron. Y aquí están algunos de su examen físico y los exámenes de laboratorio, donde vemos que definitivamente tiene una anemia hipocrómica microcítica, una trombocitopenia, pero ya había sido transfundido para controlar esa hemorragia, entonces no era tan severa la trombocitopenia. Y lo que pasó con este paciente es que fue un intento de exodoncia fallido de un tercer molar inferior izquierdo. Al tomar las radiografías, allí se encontró el resto radicular. Entonces, aprovechando que ya está en el ámbito hospitalario, pues es mejor hacer un tratamiento de eliminación de focos sépticos bucales, porque obviamente este paciente tuvo esta anemia grave secundaria a una hemorragia por la intento de exodoncia del 38 asociado a la trombastenia de Glanzmann y tenía su raíz allí. Entonces fue sometido a la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos de hierro intravenoso y nos preparábamos para hacer aféresis de plaquetas en caso de necesidad y el uso del ácido tranexámico, pero particularmente este paciente, con el miedo que tenía, no permitió hacer el procedimiento. Pero en este tipo de pacientes es cuando debemos hacer una intervención dentro de la odontología hospitalaria para evitar complicaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Vamos al cuarto punto y creo que voy un poquito a alta velocidad para poder abordar todo, y es el diagnóstico y manejo de las manifestaciones bucales de las enfermedades de base del paciente. Y aquí les presento, y quiero decir antes de presentar el caso, es que no todas las úlceras que se presentan en la boca son aftas. Todas las aftas son úlceras, pero no todas las úlceras son aftas. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Claro, en boca muchas de las úlceras se nos parecen. Nosotros tenemos que agudizar el ojo clínico para poder ver muy bien
si esta úlcera es definida, no es definida, en qué parte de la mucosa se presenta, si se presenta en la mucosa de revestimiento, si se presenta es en la encía, cómo fue el tiempo de aparición, si es sintomática o no, si es recurrente o no, si tiene un halo eritematoso. O sea, son muchas las cosas que desde el punto de vista de la medicina oral, de la estomatología, se tienen que definir para poder dar una impresión diagnóstica de las úlceras. Esta es una paciente de 84 años de género femenino, procedente de Medellín, ama de casa, casada, nos interconsulta medicina interna por disfagia sin aparentes lesiones. La paciente fue hospitalizada porque tenía algunas debilidad, entre comillas, se había sufrido varias caídas, de hecho fue hospitalizada por el TEC, y en tus antecedentes médicos es hipertensa, era hipertensa, tenía dislipidemia, diabetes mellitus, o hipotiroidismo, una enfermedad renal crónica y una demencia senil. Estaba, además de los medicamentos que aparecen allá a lo izquierdo, también los medicamentos que muestro aquí en el lado derecho. Y estas son las lesiones que nosotros observamos en la paciente. En ese momento tenía un poco de acúmulo de placa, pues acababa de comer, de desayunar. De todos modos, su higiene no era tan adecuada, ya sus hijas estaban interviniendo en la higiene y nosotros vemos múltiples úlceras muy bien definidas, ustedes las ven que están en las mucosas de revestimiento. Las úlceras son bien definidas, tienen un fondo blanco, amarillento, pero son unas úlceras limpias. No hay halo eritematoso en todas. En la úlcera que ustedes ven en la mucosa labial inferior lo hay, porque además se estaba sometiendo a trauma, pero si ustedes observan en las otras úlceras no hay tanto halo eritematoso y tiene una lengua depapilada, eritematosa, donde nosotros decimos definitivamente tiene una candidiasis. Pero estas úlceras eran de muy reciente aparición, le impedían la alimentación. Si ustedes ven la úlcera del paladar, aunque la foto no es la mejor, son fotos tomadas en la cama de los pacientes, le impedían la alimentación y nos vamos a ver los exámenes de laboratorio de esta paciente y tenía una leucocitosis, ¿cierto? El hipotiroidismo no estaba muy bien controlado, pero tiene unos exámenes muy importantes y es que son los ácidos altos, además de una proteinuria y el ácido úrico muy alto. Entonces, esta paciente con esta insuficiencia renal crónica, pues severa, que eh, las manifestaciones que estaba presentando en la boca eh, son de una estomatitis urémica, porque la paciente ya después con las biopsias realizadas, entonces se diagnosticó que tiene una glomerulonefritis membranosa primaria y las manifestaciones en la boca son la estomatitis urémica. Tenemos varios reportes de la estomatitis urémica y se han reportado 4 tipos en la literatura. La que más frecuentemente se da es la hiperqueratósica. No requiere biopsia porque la biopsia no nos aporta mucho en el diagnóstico de este tipo de lesiones en el caso de la paciente que era ulcerativa. Em, el diagnóstico es muy desde la anamnesis, la clínica y la relación con la enfermedad de base y los exámenes de laboratorio. Definitivamente este tipo de lesiones mejoran en el momento en que el paciente va a iniciar hemodiálisis, pero mientras empezaba la hemodiálisis, pues nosotros tenemos que abordarlo para disminuirle el dolor y facilitarle la ingesta de alimentos. Entonces, en esta paciente, ¿qué hicimos nosotros? Utilizamos una lidocaína gel, no utilizamos spray porque tiene un vehículo alcohólico que nos va a causar mucho dolor en esta paciente. Utilizamos la topicación de lidocaína gel previo a la higiene oral, como les dije siempre, el cepillo suave, la crema sin lauril sulfato de sodio y comenzamos enjuagues de dexametasona al 0.1% 3 veces al día. Nosotros en este hospital, por ahora, no tenemos la facilidad de acceder al hora base, o sea, a la topicación de alguno de los medicamentos en una base que se adhiera a la mucosa húmeda. Entonces, tenemos que ser recursivos y buscar otras opciones, pero también es bueno en estos pacientes donde las úlceras están tan diseminadas, utilizar los enjuagues. Siempre que utilizamos enjuagues de esteroide tópico, utilizamos también nistatina para prevenir que nuestro vello oportunista cándida pues florezca. Y aquí vamos viendo cómo va evolucionando la paciente y miren la úlcera del paladar blando ya como cede, miren las úlceras en los labios y en las comisuras cómo han disminuido, miren aquí este labio y cuando ya ha pasado, miren la lengua cómo ha cambiado también.
Y cuando ya pasamos este periodo inicial tan fuerte, donde solamente nos queda esta úlcera retrocomisural derecha, pues eliminamos ya la dexametasona y nos pasamos, gracias a Dios, aquí en Colombia nosotros tenemos unos geles cicatrizantes, algunos tienen ácido hialurónico, otros tienen triticum vulgare al 15%, los utilizamos. Es una paciente que además tiene la boca seca, entonces utilizamos, y ella particularmente tenía forma de comprar estos medicamentos que no se los da su afiliación al sistema de seguridad social. Utilizamos, entonces tenemos que manejar la boca seca en estos pacientes. Utilizamos un lubricante salivar en spray y un gel lubricante oral nocturno. Entonces, detectar tempranamente lesiones en boca apoya el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y voy a quitar sistémicas ahí, no sé por qué lo puse, enfermedades de base y su pronóstico. Y quiero mostrar este segundo caso aquí porque es un caso que me parece que a nosotros, los odontólogos, nos sirve muchísimo. Esta paciente es una paciente de 46 años, porque en este caso nos muestra mucho la importancia de la detección temprana de lesiones bucales en el componente de enfermedades de base y su pronóstico. La paciente de 46 años femenino, procedente de Medellín, de ocupación cantante y unión libre, tenía también hábitos de 2 cigarrillos al día por 10 años y de licor diario. Y nos interconsulta oncología por una mucositis por quimioterapia. En los antecedentes de la paciente había consultado en otras ocasiones, pero ya esta vez a urgencias, porque tenía 8 meses de evolución de una cefalea frontal con obstrucción nasal y epístaxis derecha y un edema periorbitario. Esta paciente, me tengo que hacer aquí, dentro de la hospitalización se le hacen entonces exámenes de laboratorio, una tomografía computarizada y una biopsia. Aquí muestro la tomografía computarizada, donde ustedes observan que hay una masa que ocupa fosa nasal derecha, parte de la izquierda, está ya también invadiendo el seno frontal, parte del globo ocular, todo el seno maxilar, ¿cierto? Va hasta las celdillas etmoidales y ocupa parte también del esfenoides. En la biopsia, entonces se diagnosticó un linfoma extranodal de células TNK y obviamente un VIH. El linfoma extranodal es uno de los tumores malignos marcadores de un VIH positivo. Esta paciente, y está asociado al virus del Epstein-Barr, tenía una carga viral, como ustedes ven ahí, de 510 copias por mililitro, y una carga viral del VIH también muy alta. Y lo que aparece en amarillo son los marcadores que se hicieron en la biopsia para también llegar al diagnóstico. Entonces, esta paciente inicia en ese momento el tratamiento con una terapia antirretroviral, ¿cierto? Y la quimioterapia y quimiorradioterapia. El diagnóstico ya no es una paciente portadora de VIH, sino que ya el diagnóstico es un paciente con SIDA. Empezó con unos antirretrovirales y luego pasó al dolutegravir, y la quimioterapia era una terapia SMILE que tiene dexametasona, metotrexato y fosfamida, L-asparginasa y etopósido. Todos sabemos que cuando un paciente está en terapia, por ejemplo, con metotrexato, pues tiene que también tener ácido fólico, porque este metotrexato es un depletor del ácido fólico y nos puede producir, por ejemplo, úlceras bucales. En el examen clínico, entonces nosotros notamos, si ustedes ven claramente ahí en la lengua, que tiene un área central eritematosa depapilada con algunas partes blanquecinas y que tiene una úlcera retromolar en el carrillo izquierdo que está producida obviamente por la quimioterapia, pero también porque tenía un trauma por la malposición de un molar superior, el cual se pulió, se hizo el tratamiento y obviamente la úlcera fue cediendo. Siempre empecemos pues por lo básico. Pero en el examen clínico también observamos estas placas blancas en los bordes laterales de lengua que no desprenden al raspado, que siguen la forma de los surcos que podemos tener en los bordes laterales de lengua, y que blanco es gallina lo pone, y es una leucoplasia vellosa. La leucoplasia vellosa, indagando en esta paciente, la paciente acudía periódicamente al odontólogo. La leucoplasia vellosa a veces puede aparecer como uno de los primeros signos en boca que nos indican que este paciente puede estar inmunocomprometido, por ejemplo, ser portador del VIH. Entonces, este caso lo traigo es porque ya aquí la paciente ya se diagnosticó con su linfoma y con SIDA, pero
yo me puse a pensar es que tal vez si estuviéramos nosotros como odontólogos capacitados primero para reconocer lo normal, pues es más fácil reconocer lo anormal, así no sepamos el diagnóstico y decir, esta paciente tiene unas placas blancas en los bordes de la lengua, pero no debe estar ahí, porque la mucosa oral es rosada, a no ser de que tengamos pues alguna cosa racial y melanosis, pues la mucosa es rosada. No debe haber esto. Entonces, es como pensar nosotros es, ¿por qué está esto ahí? Y no decir, no sé y no me importa, sino decir, no sé, pero yo sé quién sabe y lo voy a remitir. Porque está completamente demostrado que si estos pacientes que son portadores del VIH son diagnosticados tempranamente y empiezan una terapia antirretroviral tempranamente, pues primero su sobrevida son 30 o 40 años más, ¿cierto? Y dos, retrasamos la manifestación de enfermedades infecciosas o de enfermedades malignas relacionadas con estos virus. Entonces, simplemente dejo el interrogante es, ¿qué tal si y qué hubiera pasado si a esta paciente de pronto el odontólogo solamente, o la odontóloga, con mirar esto, remite y hubiera sido diagnosticada un poco más temprano? Es solo una pregunta, nada más. Y aquí pues tienen varias de la literatura que nos ayuda a reforzar esto. Entonces, terminamos con la frase que la detección temprana de lesiones asociadas al VIH pues lleva mejores resultados en el tratamiento y retrasa la aparición de infecciones y enfermedades asociadas como los linfomas. Y por último, eh, pues los odontólogos también podemos en el hospital manejar o empezar a capacitar también al personal de salud sobre los efectos adversos que tienen los medicamentos en la boca. Y este es un paciente de 48 años masculino procedente de Boyacá, de ocupación mecánico y de estado civil soltero, y nos interconsultaron también medicina interna por úlceras en la boca y porque tenía celulitis facial. Este paciente tiene un síndrome de Felty, que es una tríada de artritis reumatoidea, de esplenomegalia y leucopenia. Había sido sometido a colecistectomía y tomaba alcohol 3 o 4 veces por semana. Y estos son los medicamentos ambulatorios que el paciente tenía, si ustedes los leen allí. Estos son sus laboratorios. Tenía una pancitopenia, ¿cierto? Y este es el examen clínico. Hospitalizado, él hizo un choque séptico, ya se había resuelto, hizo una neumonía multilobar y estaba con estos medicamentos. Aquí, la foto que les muestro, lastimosamente no es la primera, ya era un poquito más adelante, pero el paciente no tenía una apertura bucal muy adecuada porque tenía una tumefacción en mi cara derecha, pero ustedes ven estas úlceras muy diferentes a las que vimos la vez pasada, más eritematosas y con costras melicéricas, ¿cierto? Indagando en este paciente, resulta que cuando él estaba en ambulatorio, tomaba el metotrexato, pero no tomaba el ácido fólico. Rápidamente en la hospitalización inició con el ácido fólico. Nosotros iniciamos el manejo que tenemos basado en las úlceras. Siempre que uno tiene una úlcera, piensa, yo obviamente tengo que llegar al diagnóstico de la úlcera, pero mientras llego a ese diagnóstico, ¿cuáles son mis objetivos de tratamiento? Entonces yo a este paciente con úlcera, voy a tomar agüita. Mm, Este paciente con úlceras, ¿yo qué quiero? Yo quiero eliminarle el dolor, yo quiero que no se sobreinfecte la úlcera, quiero que cicatrice tempranamente y obviamente pues quiero llegar al diagnóstico. Iniciamos el manejo también y una vez que terminamos la dexametasona y que las úlceras fueron cediendo más, ya para la última fase, lo que utilizamos fue vitamina tópica en los labios. Y ustedes ven aquí la evolución del paciente. Entonces miren que es un efecto adverso de un medicamento porque el paciente había sido descuidado con él y no estaba tomando el ácido fólico como lo debía. Pero una vez ya pudo abrir muy bien el paciente, entonces aquí está inicialmente, aquí está en la parte extraoral ya como estaba, y lo que nosotros encontramos, le tomaron una tomografía porque estaba haciendo una celulitis y ustedes ven que aquí hay un resto radicular que puede ser el factor causal, pero se diagnostica la celulitis y el absceso y resulta que después nos encontramos, como ustedes ven acá, cuando ya puede abrir, que claro, tiene un resto radicular, pero tiene una exposición ósea en el pilar maxilomalar con una comunicación orosinusal súper importante. ¿Y cuánto llevaba con esta infección?
Llevaba mucho más con la infección y el resto radicular, sin darse cuenta, llevaba más de 8 semanas y diagnosticamos una osteonecrosis de los maxilares, porque recuerden que él también estaba con un anticuerpo monoclonal. Entonces, es una osteonecrosis asociada a medicamentos que pudimos intervenir y tratar, pero esto nos deja también de enseñanza, es que siempre que estos pacientes van a ser sometidos a este tipo de terapias, quimioterapias, radioterapia de cabeza y cuello, el uso de anticuerpos monoclonales, el uso de bisfosfonatos, cualquier tipo de terapia para su enfermedad de base. Qué bueno que pudiéramos verlo previamente los odontólogos para por lo menos eliminar los focos sépticos, ¿cierto? Enseñar muy bien el cuidado de la boca para que se mantenga sano durante su tratamiento y evitar de pronto este tipo de complicaciones. Todos tenemos aquí en Colombia a la mano, por ejemplo, el Consenso Colombiano para el Manejo de la Osteonecrosis de los Maxilares, que nos aporta muchísimo. Entonces, conocer los medicamentos que el paciente consume o va a consumir nos permite identificar los posibles efectos adversos que tenga en boca, educar al médico tratante al respecto y nosotros intervenir adecuadamente. Entonces, termino aquí y yo creo que la experiencia de trabajar la odontología hospitalaria en un hospital, y a odontología me refiero a la odontología general y todas sus especialidades, nos deja varias enseñanzas y conclusiones. Esto es un aprendizaje día a día. Eso nos permite activar el cerebro todos los días. Y antes de las conclusiones, yo quiero agradecer inmensamente a todo el personal médico y administrativo que labora en el Hospital Alma Mater de Antioquia, quienes han sido muy colaboradores con nosotros, muy pacientes también, pero y además han confiado en nosotros y creo que hemos hecho un equipo interdisciplinario muy importante y vamos cada vez aprendiendo, progresando y sobre todo estamos relacionándonos interprofesionalmente, donde nosotros estamos conociendo y trabajando con ellos desde ellos, ¿cierto? Y ellos también lo están haciendo con nosotros, así que quiero hacer un agradecimiento importante. Y creo que el odontólogo hospitalario tiene un rol esencial en la prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente que tiene enfermedades de base y siempre con un enfoque en mejorar la calidad de vida del paciente centrado en la persona. El enfoque es centrado en la persona, individual. Aunque existan protocolos y guías, tenemos que individualizar la atención de este paciente y ver sus necesidades especiales. Como les dije ahorita, nos enseña mucho el trabajo interprofesional, el respeto por el quehacer del otro y la comunicación bidireccional con el personal de salud. Es un trabajo que me encanta porque es de aprendizaje y retos diarios, es de nosotros como equipo, también en la unidad de odontología hospitalaria, es de conversar, qué vamos a hacer en este paciente, vamos a estudiar, vamos a escoger la mejor opción para él. Eh, y puse aquí entre paréntesis en esta conclusión también la odontología domiciliaria. Creo que aparte, ya desde el punto de vista académico, si está inmersa en el pensum de la carrera de odontología, pues es un área que le permite al estudiante de pregrado y posgrado integrar todas las disciplinas y las ciencias básicas, la clínica, la administración, porque estamos inmersos en un sistema en el que tenemos que pedir autorizaciones. Es que la persona que trabaja en las entidades de salud, en las aseguradoras y que es administrativa, comprenda por qué requieren algunos abordajes odontológicos en el ambiente hospitalario y no en el ambulatorio. Además, que en Colombia estamos en un país donde un alto porcentaje de la población no consulta rutinariamente al odontólogo. Les integra la sociohumanística, que a veces se pone entre comillas y que es fundamental en este ambiente hospitalario, e integra obviamente también la seguridad del paciente. Representa nuevas oportunidades laborales. La verdad, yo creo que todo el equipo que trabaja ya sueña con que exista una unidad de odontología hospitalaria en absolutamente todos los hospitales de Colombia, desde primer nivel hasta el nivel más complejo, y forme parte de estos equipos interdisciplinarios. Y como les digo yo siempre a mis estudiantes, fomenta el agradecimiento, fomenta que somos unas personas bendecidas en la vida y tenemos que levantarnos agradecidos toda la vida con lo que somos, con lo que hacemos y porque estar allí
nos permite y nos da la oportunidad de servir, de devolverle al mundo lo que también nos ha dado generosamente y devolverlo por el bienestar de nuestra profesión, de nuestros pacientes y de la salud en general. Tenemos unas perspectivas importantes y es que nuestros posgrados también lleguen a trabajar allí, periodoncia, endodoncia, perspectivas de no solamente eliminar los focos sépticos de estos pacientes, sino que después puedan volver ambulatoriamente a hacer sus rehabilitaciones dentro del tratamiento ideal para ellos, perspectivas también de incorporar nuevas tecnologías. Entonces, mucho por hacer. Los vuelvo a invitar al curso práctico de observación de odontología hospitalaria que va a ser espectacular. Nuestras docentes tienen preparadas unas cátedras desde la parte teórica y luego hay una experiencia clínica. Y bueno, los dejo con esta imagen maravillosa del hombre creador de energía de la Universidad de Antioquia, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, y algunas fotos de nuestros estudiantes, de nuestra atención y de nuestro equipo. Muchas gracias a todos por estar acá y bueno, quedo atenta si hay alguna pregunta, duda o sugerencia. Muchas gracias, doctora Gloria, por esta excelente presentación. De verdad que se nota esta pasión que tienes por todo lo que, pues, todo lo que hablan acerca de este tema tan interesante y tan importante. Como lo dice la doctora Gloria, es súper importante detectar a tiempo todas esas anomalías que podemos detectar en los tejidos blandos de la cavidad oral, lo cual es muy importante para poder detectarlo y remitir y poder enfocar a hacer un tratamiento a tiempo. Felicitaciones por esta presentación, además ese reconocimiento tan importante porque ha sido una de las líderes, y no la líder que ha sido para implementar la odontología hospitalaria en unión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia con el Hospital Alma Mater. Y como lo dice la doctora Gloria, le recordamos que están invitados a inscribirse en el curso que tenemos para iniciar el 21 de abril, un curso teórico demostrativo de observación en unión con el Hospital Alma Mater. A continuación, les voy a leer las preguntas que han escrito a través del chat. Permítanme un segundo y lo abro por acá. Bueno, hay muchas felicitaciones en este momento. Por acá nos preguntan, ¿es verdad que el enjuague Listerine resultó ser carcinogénico? Sí, aquí veo que Laura hace esa pregunta. Hay un artículo que se los puedo compartir y si me escribes a mi correo, no es que se haya demostrado que el enjuague Listerine sea carcinogénico, sino que ciertos tipos de enjuagues bucales alteran el microbioma oral y en un estudio específico que es este, pero no es una asociación, no es que estamos diciendo, no dice que es carcinogénico, sí se mostró que hay un aumento de algunas bacterias que se han asociado con el cáncer de esófago, con el carcinoma colorectal, pero solamente mostró eso. No dijo que el Listerine sea carcinogénico. Y es un estudio específico del Listerine. Laura, si me escribes, yo te comparto ese artículo. Particularmente, yo no soy partidaria del uso de enjuagues rutinarios. Yo creo que una higiene bucal, si uno utiliza muy bien la seda dental y el cepillo, no necesita absolutamente nada más, porque estos enjuagues pueden alterar el pH de la boca y definitivamente nunca recomiendo los enjuagues que tengan alcohol. Los elimino completamente y es lo primero que hago en absolutamente todos mis pacientes en estomatología. Entonces creo que un enjuague bucal antiséptico se requiere solamente en algunos casos específicos donde no hay una motricidad fina, en algunos casos de infección, una periodontitis, o sea, deben ser prescritos por el profesional, pero no deberían ser de uso rutinario. Yo aquí estoy viendo las otras preguntas, Orlando, si tú quieres. Las No puedes tengo- leer, claro, puedes continuar, Gloria, no hay ningún problema. La doctora Eliana Muñoz de Manizales siempre hace preguntas muy complejas y esta vez es administrativa y dice cómo logran integrar los procesos de facturación de estos procedimientos para que no glosen las cuentas hospitalarias. Es una gestión que el hospital realiza habilitándose en servicios de estomatología. Esto lo hizo el hospital. Eliana, sí, te puedo explicar detenidamente después cuando nos encontremos, pero ha sido un proceso muy complejo porque previo a la creación del servicio de odontología hospitalaria se hicieron algunas tareas administrativas, pero después toca hacer una tarea muy importante con las EPS desde el punto de vista comercial y lo que nosotros estamos haciendo es que primero creamos unos protocolos
del paciente con enfermedades de base, o sea, el paciente de la atención odontológica del paciente con enfermedades de base. Y también estos protocolos, nosotros estamos inmersos dentro de los protocolos que tienen cada una de las áreas médicas para el manejo de estos pacientes, principalmente oncológico, trasplante, cardiovascular, a pacientes con enfermedades renales y hepáticas. Estamos en esos protocolos, entonces es un trabajo con el hospital y el hospital se encarga en la negociación con la CPS de incluir la parte de odontología, pero incluimos una parte básica de odontología. Se crearon unos paquetes especiales y está en esa negociación. No es fácil, no ha sido fácil, de hecho es muy complejo. Más que glosas no nos autorizan a veces algunos procedimientos, pero es un camino que se va creando y que se tiene que ir trabajando lentamente. Como dice una prima de mi esposo, 1 milímetro por día. Trabajamos en esto. Se habilitó odontología hospitalaria, ¿cierto? Se habilita odontología como una nueva sede en el hospital. Habilitamos también ambulatoriamente esto y también se habilitó ambulatoriamente estomatología. Entonces es una labor que se hace nosotros como universidad y en trabajo en conjunto con el hospital, pero el hospital es que se encarga de hacer todos estos trabajos administrativos. Creo. Dice aquí Claudia Cáceres, muy interesante, doctora Gloria, ¿ustedes no manejan niños con condiciones clínicas orales similares por enfermedad oncológica, me imagino? El Hospital Alma Mater de Antioquia, Claudia, es principalmente de adultos, tiene un pequeño pabellón de pediatría, no es muy grande, y tenemos algunas interconsultas del área pediátrica, pero nuestra especialidad principalmente son los adultos, son los adultos. Bueno, la presentación va a quedar grabada para todos los que están preguntando ahí. ¿Es posible compartir los estudios o artículos? Claro. Todos tienen mi correo, es gloria.alvarez@uda.edu.co y con gusto quien me escriba los artículos que necesiten, yo se los paso. Así es. Y aquí tenemos saludos desde el Hospital Benjamín Gasca de Florida Valle. Gracias. Muchas gracias a todos también por sus comentarios. Estamos siempre para compartir. De eso se trata, de compartir nuestros conocimientos. Y seguramente después va a haber otras charlas de mis compañeras donde vamos a profundizar muchísimo más ya desde el punto de vista biológico en las entidades que nosotros estamos viendo a diario allí. Así que bueno, no sé si alguien quiera decir algo más. Y si no, pues... muchísimas gracias por estar en la presentación, gracias por madrugar y nos estamos viendo. Mira lo que dice el doctor Jorge Ramírez. Bogotá, desde hace más de 30 años se trabaja la odontología hospitalaria. Vamos creciendo por todo el país. Les estoy escribiendo en el chat que la presentación de la doctora Gloria será compartida por la página web de la Facultad de Odontología, por las redes sociales. Esta presentación la estaremos compartiendo a partir de la próxima semana, aproximadamente el día jueves. Si de pronto alguno no tiene acceso y necesita que se la compartamos directo, nos pueden escribir a los contactos de nuestra oficina de educación continua, a la cual escribí a través del chat. Quedamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener. Y muchísimas gracias a todos por la asistencia, muchísimas gracias a la doctora Gloria, a todos ustedes, y les recordamos que los esperamos el próximo 25 de abril con la próxima conferencia en cátedra abierta, Seguridad en la Práctica Odontológica, a cargo del doctor Diego Alonso Gil Alzate. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias, doctora Gloria. Gracias, gracias Orlando. Feliz día para todos.